Y vamos a hablar ya en A Buenas Horas con Isabel Madrid. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad Enca- para hablar de epilepsia. sí, porque yo creo que hay veces que, y lo hablaba ayer también con Isabel, ¿no? Antes de cerrar esta entrevista, a veces que esperamos a los días nacionales o internacionales para hablar de un tema determinado, pero luego hay circunstancias que se nos escapan de las manos y tenemos que hablar sí o sí de algo como la epilepsia, porque en el caso en el que, bueno, concretábamos y cerramos esta entrevista, uno de ellos fue ese punto de inflexión que se marcaba el día de ayer cuando conocíamos que un chef de 27 años tan solo, Javier Jiménez, canario, pues fallecía haciendo senderismo, le daba un ataque de epilepsia, luego estuvo ingresado. Y claro, yo no sé, como primera pregunta, Isabel, ¿a qué edad pueden dar estos ataques y si algunos pueden llegar a ser mortales o no? A ver, la epilepsia no discrimina edad. Puede aparecer a lo largo de la vida en cualquier momento. Sí que es cierto que la prevalencia es superior en niños y en ancianos, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, pues cualquier ser vivo, cualquier persona con cerebro puede desarrollar epilepsia, puede tener una crisis a lo largo de su vida, ¿Y qué condicionantes se asociada dan? asociada a múltiples Claro, causas. claro, porque ¿qué condicionantes se dan para que una persona de repente, de un día para otro, tenga epilepsia? Es que hay muchos factores. Puede ser algo hereditario, una situación de estrés, un traumatismo cranoencefálico, un ictus, ahora que se habla tanto de ictus, ¿vale? Pues una de las posibles secuelas del ictus no deja de ser un accidente cerebrovascular que puede desencadenar bueno, y desarrollarse una epilepsia. La epilepsia en realidad no es una enfermedad en sí misma, Uh sino -huh. que es un síntoma asociado a múltiples causas y aparece, como ya te comentaba, en cualquier momento. Entonces tenemos una percepción errónea cuando pensamos que una persona que tiene epilepsia es porque es algo genético o porque ha nacido con eso, ¿no? Claro, Mm. evidentemente hay algún tipo de epilepsia que puede ser hereditaria, genética, que vaya asociado pues a alguna enfermedad de las llamadas raras, pero no siempre es así. Hay 63 tipos de crisis, o sea, de epilepsia. Entonces, ese abanico, o sea, es enorme y sí, como te digo, puede ir vinculado a varios temas, ¿vale? A patologías o ya te digo, a una situación de estrés. Ahora mismo en este mundo que vivimos tan estresante, que vamos con prisas a todos los lados, pues si tienes predisposición a desarrollar esa epilepsia, puede ser ese detonante que la desencadene, ¿vale? O sea que entonces el mundo en el que estamos ahora mismo viviendo y que nos lleva, como tú bien indicas, a todos lados con toda prisa, puede provocar que tengamos ataques epilépticos o que pasemos de un día al otro a tener epilepsia. El estrés es un factor bastante agravante. Ya te digo que si hay una predisposición a desarrollar la epilepsia, sí que puede ser ese clic que haga que una persona, bueno, pues empiece a tener crisis. Ujú. Y si vemos, por ejemplo, un caso como el que comentaba, ¿no? De un chef de 27 años, bueno, pues que al final pierde la vida. ¿Es normal? O en este caso, ¿los ataques pueden llegar a ser mortales? ¿O estamos hablando de casos excepcionales y muy puntuales? A ver, sí que es cierto que a ver, si una crisis de epilepsia dura más de 5 minutos, evidentemente estamos en una situación de estatus epiléptico, ¿vale? Con lo cual, el servicio de emergencia tiene que actuar rápidamente porque sí que puede ocasionar daños neurológicos graves, ¿vale? Incluso, bueno, pues el fallecimiento por SUDEP, que bueno, pues sí que no deja de ser una descarga continua en racimo que hace que el cerebro no vuelva a su estado normal, se queda como enganchado, ¿no? Entonces no recupera y puede ocasionar la muerte, efectivamente. Sí. Y la persona que sufre esos ataques, ¿cómo siente que llegan? Cuando de repente estás tan tranquilo, sentado hablando con alguien y
¿Son instantáneos? ¿No te da un aviso previo para que tú puedas a lo mejor avisar a otras personas? Claro, es que ya te digo que la manifestación de las crisis es muy diferente y no todas las crisis de epilepsia cursan con una convulsión, que es lo que nosotros cuando escuchamos la palabra epilepsia automáticamente pensamos en alguien en el suelo convulsionando, ¿vale? Eso es un tipo de crisis, ¿vale? Pero existen 62 tipos restantes que no siempre cursan con una convulsión. El paciente no siempre sabe que va a tener una crisis. En muchos casos están tranquilamente y de repente caen al suelo. Entonces es muy complejo. El cerebro es muy complejo. El otro día leyendo, pues también una cosa de un paciente que tenía, bueno, pues el brazo izquierdo. Él tenía como una sensación de, bueno, pues de que el pelo se le erizaba, bueno, pues lo típico que llamamos piel de gallina y demás, en el brazo izquierdo, y resulta que es que era un tipo de crisis que le estaba provocando un tumor, un pequeño tumor cerebral, y era una simple sensación de que en el brazo pues se le erizaba el pelo. Entonces, por eso te digo que no siempre se detecta. Sí que es verdad que algunos pacientes cuentan, se sienten ese día a lo mejor como un poco más inquietos, más nerviosos y más o menos pueden predecir, pero no siempre. Claro. No siempre. La crisis aparece en cualquier momento. Isabel, y cuando Del día o aparece... de la noche. claro, exacto. Sí, sí, que a lo mejor estás durmiendo y puede darte también una crisis, ¿no? Eso es. Que si Sí. esa persona está sola, ¿qué ocurre? Porque ¿de qué manera sales de una crisis si no tienes a alguien cerca? O yo no sé si es necesario siempre tener una compañía por si esto puede ocurrir. A ver, evidentemente las personas que tienen epilepsia, que viven solas, pues sí que es cierto que es todo más complicado. Existen los perros de asistencia, ¿vale? Aquí en la península existe una fundación que es la Fundación Canem, que entrenan a perros de asistencia. Bueno, pues que el perro con un entrenamiento determinado lo que hace es que detecta que el paciente va a tener una crisis, entonces lo que hace es que te avisa previamente. Entonces te puedes poner a salvo, pues tumbarte en la cama, en un sofá o incluso en el suelo para intentar evitar esa caída que en algunos casos pues también puede provocar daños a nivel tener un trauma, un golpe en la cabeza Ujú. o romperte un brazo, algo así. ¿Vale? Entonces lo que hacen los perros es que detectan esa crisis y te avisan, pues con ladridos, con movimientos, bueno, ya te digo que con un entrenamiento previo, Mm, pero si no es muy complicado. claro. ¿Y se sabe cuántos casos hay o es imposible saberlo de personas que tienen epilepsia y a lo mejor pues no lo tienen controlado? Pues fíjate que es muy complicado. El último estudio que se hizo en España fue en el 2014, es el estudio Epiveria, que ya daba unos datos de 400.000 personas en España afectadas de epilepsia, pero cada año se detectan entre 10.000 y 20.000 nuevos casos asociados a múltiples causas. Pero ¿qué ocurre? Que como te decía antes, todos relacionamos la epilepsia con alguien en el suelo convulsionando, pero hay muchísimos tipos de crisis que no se detectan y ni la familia ni el entorno. Hay crisis de ausencia que se asocian, por ejemplo, a despistes, a falta de atención, hay auras que son sensitivas, entonces, como no lo asociamos a una convulsión, ni el paciente ni el entorno sabe que existe una epilepsia, entonces es muy difícil llegar a un diagnóstico, ¿vale? Ujú. Entonces, necesitamos muchísima información, mucha formación para saber qué tipos de crisis existen y bueno, pues poder detectarlas lo más rápidamente posible, pues para que la persona esté con el fármaco adecuado, para no derivar en lo que ya es la crisis convulsiva, Claro. ¿vale? Que esto ya sería lo visual, lo que Ujú. todo el mundo conoce, porque se da el caso que hay muchísimos pacientes que tienen una crisis convulsiva, van al médico y dicen, es que a mí esto no me ha pasado nunca, es la primera vez, y claro, el especialista empieza a tirar del hilo y se da cuenta de que esta persona ha tenido crisis, o sea, ha tenido epilepsia durante toda su vida
y no lo sabía. Claro. No lo sabía hasta que no ha llegado la convulsión, que es lo que todos reconocemos como epilepsia. Decías que hay 400.000 personas, por lo menos, con datos de 2014, pero no sé si tienes algún dato de Canarias o ya por comunidades sería un poco más complejo saber. Sería un poco más complejo, Mm, ¿vale? Sería un poco más complicado, porque es lo que te digo, esos datos, bueno, pertenecen al sistema sanitario de salud, las competencias en sanidad están transferidas y es complicado, ya te digo. Y los últimos datos que están sobre el papel, pues son del año 2014, mm, 400.000, pero vete sumando entre sí, 10.000, 20.000 nuevos casos que se sepan cada año, pues ves sumando. mm, Desde el año 2014 hasta ahora que estamos en el 2023 ya recién estrenado, pues imagínate la cantidad de personas que hay con epilepsia y las que lo tienen y no lo saben. claro, Que efectivamente. es que yo te digo a ti que cada día nos cruzamos con personas que tienen epilepsia y ellos no lo saben Mm. que la tienen. Y la vida de estas personas entiendo que no es sencilla porque supongo que conducir, no sé si se les prohíbe, no se les permite trabajar con maquinaria Claro, pesada. ¿Cuáles son esas limitaciones que tienen? pues mira, en el caso de los adultos hay varias dificultades que nos encontramos. Primero, el acceso al mercado laboral, simplemente por tener epilepsia es un obstáculo. La mayoría de las personas con epilepsia en una entrevista de acceso al mercado laboral no dicen que tienen epilepsia porque saben que directamente no van a entrar en ese proceso de selección. ¿Vale? O incluso ya estando trabajando, somos despedidos, ¿vale? Bueno, pues, pero es una falta de información, Ujú. ¿vale? Es una falta de información de cómo, del manejo de la epilepsia, ¿no? Y, por ejemplo, hay ciertos trabajos también que están prohibidos, el manejo de maquinaria pesada, como bien has dicho, bueno, pues trabajos que impliquen un riesgo para la persona o para el resto de la sociedad. Y Mm. conducir, pues para que puedas conducir tienes que llevar un año ya sin ningún tipo de crisis y sin ningún tipo de medicación, ¿vale? Entonces, eso es lo que marca la ley. Claro, ni vehículo de ningún tipo, ¿no? Ni moto, ni coche, ni nada, ¿no? O sea, estamos hablando No, de algo que, claro, sin no. duda, pues te da un ataque, a lo mejor, como dices, que no tiene por qué ser por convulsiones, pero te puedes desmayar y, claro, tener un accidente y... Claro, mm, si tienes una crisis de ausencia, tu cerebro está parado. mm, Entonces, tú no sabes, o sea, tú llevas el coche, pero tú no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, estás en pausa. claro. Esa crisis de ausencia te puede durar segundos, pero te puede durar minutos. Entonces, te puedes estrellar y es complicado. Y, por ejemplo, ante casos que algunos hemos visto, que te paralizan por completo, ¿cómo actuar cuando sí vemos que a una persona pues le dan convulsiones? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Isabel, lo digo sobre todo para intentar actuar una vez que ya eres consciente de que ves a una persona que le ha dado un ataque. Pues mira, principalmente es que no hay que hacer. Es verdad que hay arraigado un falso mito en la sociedad que hay que meter algo en la boca porque nos tragamos la lengua. Eso es un mito que está muy arraigado en la sociedad, pero que es erróneo. La lengua es un músculo que no nos podemos tragar, es imposible. Sí que es verdad que durante una crisis convulsiva el cerebro manda tantas descargas al cuerpo que es verdad que la mandíbula puede ponerse muy rígida y podemos llegar a mordernos la lengua. De hecho, en algunos casos, bueno, pues vemos a un paciente que está en el suelo y vemos sangrando por la boca. Eso es que se ha mordido la lengua y no hay más. Bajo ningún concepto hay que abrir la boca, porque lo único que podemos hacer es más daño. Podemos romper la mandíbula, podemos romper una pieza dental y que la persona durante el proceso se la ingiera y, o sea, se agrava muchísimo más la situación. Ujú. Bajo ningún concepto hay que sujetar a la persona, ni intentar ponerla de pie, ni nada. Lo único que hay que hacer es mantener la calma, controlar el tiempo, intentar en la medida de lo posible colocar a la persona de lado, ¿vale? Pero siempre en la medida de lo posible, porque es verdad que hay convulsiones que son muy bruscas y no puedes colocar al paciente en posición lateral de seguridad.
Ujú. ¿vale? Intentar que no se golpee, retirar los objetos que pueda haber alrededor que puedan causarle más daño, sillas, mesas o cualquier, para que no se golpee. Y si es posible también colocarle algo que tengamos a mano, algo blando, debajo de la cabeza, ¿vale? Controlar el tiempo. Es verdad que un medio minuto se nos hace interminable, parece que es una hora, pero la mayoría de las crisis remiten como máximo en 2 minutos, como máximo. Pero si dura más de 5 minutos hay que llamar a emergencias. En cualquier caso, tenemos tendencias a llamar a emergencias, que bueno, que está bien, porque luego la persona se tiene que recuperar, Ujú. tienes que estar a su lado y demás, y bueno, pues a lo mejor si se ha hecho daño, se ha lesionado, un golpe en la cabeza, lo que te digo, pues una mordedura, pues es cierto que es mejor que sea atendido también por los servicios de emergencia que le van a prestar esos primeros auxilios, ¿no? Pero principalmente es lo que te digo, bajo ningún concepto intentar abrirle la boca, eh, no, no hay que sacarle nada ni meterle nada, no sujetarle, no incorporarle y esperar a que remita la crisis, ¿vale? Y, Eso es lo que hay que hacer. y se da el caso de con las uñas, en las terminaciones nerviosas de los dedos, apretar un poco para que coja conciencia, o eso también es otro mito que tampoco se debe No, tener en cuenta. Nada, no, ¿no? porque la Nada. persona no está consciente. O Claro. sea, el cerebro en esa situación lo que está haciendo a nivel general, todo el cerebro, sus neuronas, para que todo el mundo de a pie lo entienda, está mandando una serie de descargas que las neuronas se están volviendo locas. Entonces, lo que están mandando son descargas, estímulos que Ujú. están provocando que nos movamos, que en algunos casos también, bueno, pues haya pérdida de esfínteres, salivemos un poco, Ujú. pero nada más. O sea, lo que hay que hacer es quedarse con la persona a su lado y esperar a que remita. Tranquilizarle, acompañarle cuando ya vaya recobrando la conciencia y tranquilizarle. Y evitar, como te digo, pues que pueda ocasionarse más lesiones, Claro. ¿vale? Pues si tenemos, ya te digo, algo a mano, aflojar también si podemos, pues corbatas o cosas que puedan evitar que respire con normalidad, pero básicamente es eso, el acompañamiento y esperar, Ujú. ¿vale? Es que por mucho que quieras hacer, en algunos casos la gente empieza a pasar la mano por la cara, que es que no, esa persona no está Sí, consciente, sí, sí, está en otro lado, está no, claro que ni no. te escucha, Ujú. ni te ve, ni nada, hasta que su cerebro vuelve a su estado normal. Sí que es cierto que necesita un proceso, un periodo después de recuperación, bueno, llamándolo, por ejemplo, reseteo, ¿vale? El cerebro vuelve a de manera progresiva a su estado normal, incluso la persona puede necesitar dormir para Ujú. que el cerebro se recupere y ya está, y principalmente mantener la calma. Y si no me equivoco, María José, pues, perdón, Isabel, claro, vemos cómo todo esto al final pues se va dando a conocer con los días internacionales, los días nacionales, y ahí sí es donde pues recordamos un poco, ¿no?, la importancia de la epilepsia. ¿Tienen lema para este 2023 ya preparado? Pues mira, nosotros tenemos un lema que bueno, lo adaptamos un poco a una campaña del año 2014 que organizó la Organización Mundial de la Salud, que era sacando la epilepsia de las sombras, porque es verdad que es una enfermedad que estigmatiza mucho a quien la padece, al entorno, causa mucho sufrimiento. Y bueno, pues nosotros el lema que tenemos, que adoptamos fue salir de la sombra. Y también, bueno, pues por ellos, por nosotros, por todos, ¿no? Porque al final, nadie, o sea, la sociedad tiene que ser consciente de que ninguno estamos libres en cualquier momento de nuestra vida de poder desarrollar una epilepsia asociada a cualquier cuestión. Y en referencia a esto que decías de los días, pues creo que somos el colectivo que más días al año tiene de conmemoración. El mes que viene, el segundo lunes de febrero, se conmemora el Día Internacional. Luego el 26 de marzo el Día Mundial y luego el día 24 de mayo el Día Nacional aquí en España. Y luego tenemos todo el mes de noviembre también de concienciación. Y fíjate que es una paradoja que teniendo tantos días al año, es una de las patologías más desconocidas y más estigmatizadas que existen.
y una de las más comunes, Mm. porque las urgencias arrojan datos de que cada día hay más urgencias de personas con epilepsia, con crisis convulsivas, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿no? Sí. Y aquí estamos, aquí seguimos en la casilla de salida. Entonces hace falta mucha información, mucha difusión, mucha formación también Mm. para erradicar los falsos mitos y también quitar ese miedo que se tiene bueno, pues a la epilepsia, ¿no? Y normalizarlo, ¿no? Y claro, como tú bien dices, claro, para quitar todos esos miedos, comunicar como se ha hecho hoy, ¿no? En este ratito, en esta conversación, que creo que yo, por lo menos ahora, ya sé un poco más, ¿no? Y todos aquellos pues que están escuchando todo lo que estamos hablando, también tienen esa percepción. Pero ya como última pregunta, ¿estas personas cuentan con algún apoyo? Lo digo por esa estigmatización o esa imposibilidad de conducir, de tener trabajos en maquinaria pesada. ¿Estas personas cuentan con algún apoyo por tener A ver, epilepsia? es que es muy complicado porque el estigma, en cierta manera, también te genera autoestigma. Entonces, el diagnóstico de la epilepsia es un jarro de agua fría para el paciente y para el entorno cercano. O sea, se te viene el mundo abajo. Entonces, sí que es cierto que nos encontramos con distintas situaciones, pues de que, por ejemplo, ni el paciente ni la familia lo tiene asumido, con lo cual eso no sale del entorno, ¿vale? Del núcleo familiar. Nos encontramos también con la situación de que el paciente lo tiene totalmente asumido, lo dice abiertamente y la familia no. La familia lo dice que no lo diga, que tal, que cual. Y también la otra versión, que es que la familia lo tiene normalizado, quiere ayudar a su familiar y demás, pero el paciente está en proceso de negación. Entonces nos encontramos con esos tres formatos Mm, que impiden pues claro. que se avance porque hay que hacer muchísima pedagogía para bueno, pues para empezar a normalizar la enfermedad, empezando por nosotros mismos y por la familia, ¿no? O sea, Mm. decir, bueno, pues tenemos esta enfermedad como cualquier otra, pero ante todo somos personas, somos seres humanos que sentimos, que vivimos, que tenemos unas necesidades de trabajar, de estudiar, de socializar y nos encontramos con estas trabas, ¿no? O sea, el levantarte por la mañana es complicado. Pues desde aquí tengo que dar las gracias a Isabel Madrid, presidenta de la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, por haberlo explicado y darnos a conocer un poco más qué hay en torno a algo que, como bien indicabas desde el comienzo, le puede ocurrir a cualquiera de nosotros y te lo agradezco enormemente. Pues muchísimas gracias a vosotros por abrirnos esta inmensa pantalla para seguir hablando de epilepsia y normalizarla Pues y darnos voz. muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a Hasta vosotros. Un luego. saludo. Chao.